Esta segunda parte del programa vamos a destinarla a reflexionar sobre la actualidad argentina desde el ámbito político, y para eso nos está acompañando una figura que ha sido en la historia de Gualeguaychú y de la provincia un referente de la política. Gracias, Luis Leiza, por estar acá con nosotros. No, gracias a vos. Luis, estamos en un escenario post pandemia, podríamos decir. Ya están así levantando un poco el avispero para reinstalarla. Quién sabe si no vienen por una cuestión económica de que se queden un poquito encerrados todos, pero vamos a decir que estamos en post pandemia. ¿Cómo ves el escenario hoy de la Argentina? El argentino promedio, ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo vive la cotidianeidad? Superando un poco el análisis político partidario, sino tratando de ver la sociedad en su conjunto, con sus manifestaciones, yo creo que es una etapa de crisis muy fuerte. Es cierto, esto no es ninguna novedad, ni se precisa ser muy inteligente para advertirlo, pero estamos en una sociedad, en algunos casos, que parece predemocrática o preconstitucional. Estamos como cuando Alberdi y Sarmiento discutían qué íbamos a hacer para ordenar, que algunos lo llamaban respectivamente los ranchos del norte, y bueno, parece la gran virtud que tuvieron ellos, que empezaron a constituir. La palabra constitución viene de eso, de constituir, y fijaron reglas mínimas de convivencia a las cuales sujetarse. Hoy no tenemos reglas mínimas de convivencia. Hoy no hay reglas mínimas. Cuando uno ve los hechos delictivos que se producen, las situaciones que provocan que a raíz de que esos hechos delictivos y la inseguridad que se genera no es atacada, provoque que haya actitud de defensa por mano propia, o la búsqueda de la justicia por mano propia, la desconfianza que se tiene hacia todo lo que significa la institucionalidad, en este caso fuerzas de seguridad, muestra de que estamos en una situación absolutamente compleja y hemos abandonado pautas mínimas de convivencia que hoy no se respetan, desde la idoneidad para los cargos, de lo que significa tener en claro qué es propio y qué es ajeno. La idoneidad en los cargos significa nosotros tener aptitud, condiciones, ser eficaz, también significa ser transparente, ser honesto y no confundir lo público con lo privado, que lamentablemente es una cosa que se confunde. Creo que estamos en una etapa de crisis muy fuerte, que cada vez se profundiza más, y que a veces puede llegar al riesgo de que Argentina, en vez de ser una nación, sea un lugar nomás en el mapa, pero no sea una nación, una cosa que nace, que se estructura con bases mínimas de convivencia. Para eso está la Constitución, ¿no es cierto? Y para eso está también la necesidad de seguir reglas mínimas que te permitan decir hay credibilidad, yo puedo confiar. Hoy la situación es de un desgano y un individualismo y una apatía muy fuerte. Hoy veo que la Argentina se moviliza espontáneamente, sin camiones, sin colectivos, para festejar por la Argentina, por la selección, y vemos que por esta crisis que estás mencionando, no se moviliza, no tiene esa actitud de protesta, de levantar la voz. Es como que estamos en una especie de comodidad a pesar de estar incómodos en los lugares en donde estamos. ¿Por qué crees que la sociedad no se mueve para cambiar lo que siente que está mal y que vive que está mal? Yo creo que hay un relajamiento de lo que significa instaurar mecanismos que nos permitan no soñar, sino crecer de a poco, como se intenta, como intentarás vos, como intenta cualquiera de quienes tenemos una actividad privada que queremos desarrollar, y exige esfuerzo y la necesidad de avanzar. Creo que también esto del fútbol tiene características especiales, porque el fútbol es, no en vano, la globalización a veces se la compara con una pelota, las dos son redondas, ¿no? Y eso permite también que haya sentimientos colectivos que en algunos casos se expresan muy fuerte, como los países que más quieren el fútbol, que no es lo mismo en otros lugares, pero hoy el fútbol expresa una alegría, que es legítima que también la tenga el ciudadano común, porque establece como una especie de utopía. Ojalá tuviéramos, el fútbol es como un imaginario colectivo, todos somos hinchas de Argentina, y ahí coincidimos todos. Ojalá este imaginario colectivo lo podamos lograr también para otras cosas. Por ejemplo, claro, lo que hizo Sarmiento. Sarmiento, ¿con qué soñaba? Con que lleguemos al siglo XX con todos los argentinos sabiendo leer y escribir. Hoy quizás tendremos que fijar un nuevo imaginario colectivo, que lleguemos al 2030 con la posibilidad de que todos terminen la escuela secundaria, que todos sepan inglés y que todos sepan manejar computación. Y que todos tengamos en la edad correspondiente la posibilidad de estudiar en doble turno. Eso va a tener un efecto compensatorio muy fuerte de las diferencias sociales, porque la pobreza, la indigencia se nota más cuando
cuando hay diferencias económicas y sociales que le permitan a uno vivir un régimen muy alto y a otro no. Y además, desde el punto de vista de la seguridad, en esto se sigue dando aquello de que el ocio es la madre o el padre de todos los vicios. Que los chicos hoy no estudien es muy triste, nos colocan en una situación de desventaja. Esto no quiere decir desmerecer los esfuerzos que se dan, pero yo te digo, hoy por ejemplo en Entre Ríos tiene el peor sistema educativo y está en los índices más bajos de rendimiento en cuanto al aprendizaje. Esto es un dato real, objetivo, no es una opinión mía, sino que está basado en... Entonces, ¿eso qué nos puede dar? Malas señales para el futuro, que más que señales son ya hechos que están repercutiendo en la vida. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para fijar un nuevo imaginario colectivo. Y para eso hace falta dirigentes, aquellos que dirigen, aquellos que tienen la voluntad de plantear esas cosas que son como la zanahoria al burro, lo que te permite avanzar, ¿no es cierto? Gran parte igual de la cuestión educativa es que la educación es una promesa a futuro y lo inmediato, la angustia de lo inmediato, de salir a buscar el pan para poder comer, el hambre, teniendo casi un 50% de la población argentina sumida en la pobreza hoy en día, un 10% casi en la indigencia, ahí hay una cuestión nuclear dentro de la cuestión educativa que obviamente, ¿para qué me voy a poner 12 años a estudiar si yo necesito comer ahora? Pierde la funcionalidad la escuela, la educación como pilar. Entonces, quizás hay algo previo también para que la educación sea la zanahoria. No, tiene que, por supuesto, tienen que construir por lo menos algunas medidas básicas. Yo creo que esto no es fácil hacerlo, pero tampoco que no se haga nada puede ser una especie de convencimiento colectivo que te muestre en la quietud y en la pasividad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es establecer pautas mínimas que te permitan ir mejorando todo esto y que la situación mejore, que garantizar que los chicos estudien, garantizar que coman con sus padres, terminar con esta especie de comedores que tienen sentido para una emergencia. No digo que no haya que dar planes sociales, yo estoy totalmente de acuerdo con los planes sociales mientras no haya otra cosa, porque lo que no se puede admitir es que convivan con 2 o 3 generaciones y que se mantengan en el tiempo. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo para que, como vos decías, encaucemos y generemos bases sólidas como para decir, bueno, estamos avanzando. Hoy estamos francamente retrocediendo, eso es lo triste y lo grave, ¿no? En el plan social, ahí justamente apuntan a la solución de lo inmediato, sin un plan rector que diga, bueno, de acá para allá vamos a ir solucionando los problemas, vamos a tratar de que esto no sea una solución, pero cada vez se va incrementando más la cantidad de gente que está necesitando eso. Es decir, ¿por dónde ves que es posible hacer ese cambio? Porque uno mira el abanico político de referentes, de opciones, y a veces es como que siente cierta desilusión de quienes están detrás. Es decir, como que uno ve caras, pero detrás está la misma mano moviendo las marionetas. O las mismas manos, diríamos, Claro. ¿no es cierto? No una sola, pero indudablemente que hay desaliento. Uno tiene que hacer un enorme sobreesfuerzo, el esfuerzo común más un sobreesfuerzo, que significa a veces no sentirse abatido, para tratar de pelear esta situación, de generar alternativas políticas, lo cual cuesta enormemente. Eso también porque el grueso no quiere involucrarse, tiene desaliento cuando ven determinadas alternativas. Y creo que eso hace falta vencerlo, y hace falta vencerlo con una enorme comprensión, y no porque no sirven esos arrebatos de decir me quiero meter, que vos los ves que a los 100 metros terminan esos arrebatos. Acá hay que meterse con el tiempo, porque esto lleva tiempo, es algo que nos trasciende a nosotros, pero hay que hacer un camino que sea lento, pero que sea sólido. Yo creo que tiene que haber un mecanismo que supere todo esto. No es una ilusión, esto es una esperanza, no es una cosa que se transforme en una utopía barata. Yo creo que se puede hacer cosas, pero exige un esfuerzo de todos, de quienes quizás estemos más cerca de aquellos niveles que pueden tomar decisiones, que pueden manejar resortes de la política como para cambiar, pero también de una sociedad que tiene que hacer su propio esfuerzo. La situación está como está, ¿no? Déjame decirlo esto porque me parece que es esencial. El kirchnerismo, este fenómeno nocivo de la Argentina que ha podrido todo, desde las organizaciones humanitarias, la Plaza de Mayo,
ahora está apareciendo el caso Skanka. Tiene que haber una opción que salga. Bueno, hay que salir con fuerza, no se puede salir con la misma receta, y me parece que eso exige un esfuerzo y una convicción muy fuerte. Pero ojo, si tenemos que hay algunos que están en este amplio campo de quienes se pueden llamar opositores o bien que no coinciden con esto, no se puede caer en lo mismo. No se puede caer en lo mismo. No podemos tener una oposición que se haga la tonta y haga una reunión en el lago escondido. Eso también está mal, muy mal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener la suficiente capacidad para decir, no, esto no corresponde. Sabiendo que todos somos humanos, todos metemos la pata, pero ya tanto meter la pata como se ha hecho durante los últimos 20 años, del 2003 en adelante, creo que ya no tiene sentido, ni sirve, ni podemos chocar contra la misma piedra otra vez más. Mencionaste Skanka, se me viene a la cabeza el Ara San Juan, se me viene a la cabeza el caso Nisman, se me viene a la cabeza tantas injusticias que quedan en el aire, que quedan, el caso AMIA, que va pasando el tiempo, va pasando gobiernos y la justicia queda siempre ahí, pasa. Y ahora tuvimos la condena que se hizo hace prácticamente nada, por 6 años de prisión a Cristina Fernández. ¿Cómo viste eso? ¿Crees que es un acto verdaderamente de justicia? ¿Es un simulacro, una especie de acto del momento como para decir, mirá, nosotros actuamos? ¿Cómo lo ves? Porque capaz que también se le pone como una antorcha, mirá, se hizo justicia, porque se ha escuchado mucho decir, se hizo justicia con esto. Y del otro lado tenés a la gente que dice que es el partido judicial. Sí, bueno, creo que en primer lugar lo que dice Cristina es un disparate, hablar del lofer. Ahora que me diga de Skanska, ¿cómo tuvo parado tanto tiempo la causa Skanska? Es porque indudablemente ellos tienen que ver con esa realidad de la falta de operatividad de la justicia. ¿Cómo no va a tener que ver un gobierno que estuvo frenando juicio y que ha provocado, en este caso por interpósita persona, a través de Alberto Fernández, que Cristina logre que la mayoría de quienes estaban detenidos están en libertad? Salvo, creo que Jaime, están todos en libertad, y antes estaban... No puede decir esta cosa, que es un disparate, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lamentablemente Cristina tiene disparate, pero no tiene el suficiente, no encontramos en el grueso mayoritario de la sociedad, o por lo menos en un grueso importante, en un 30%, en un sector importante que no repele, no se come ese mensaje y lo adopta como propio, ¿no es cierto? Todo también tiene que ver con esta situación de fanatismo con la cual convive el kirchnerismo como mecanismo de reflexión y de pensamiento. Creo que nosotros lo que tenemos que lograr es que precisamente entendamos que esto es valorable. ¿Es mejor que haya una condenación? Sí, es mejor que haya una condenación. Parece poco, también es cierto que a veces un homicidio, que es una escala, el homicidio simple de 8 a 25 y le dan 10 o 12 años, muy poco más arriba de la escala mínima, no se le puede dar una pena de muerte ni prisión perpetua, ¿no es cierto? Se le da algo que se considera. O sea, eso hay que tener la tranquilidad porque diríamos que no probada la asociación ilícita estaba dentro de lo previsible y que le dieran esta condena. Yo creo que esto tendría que llegar también a otro nivel y profundizar la investigación. Yo creo que donde se revisa hacia atrás, el kirchnerismo hay cosas que no puede explicar, como hay cosas también, hay que decirlo, que el gobierno de Macri tampoco sabe explicarnos. Último tramo y vamos a centrarnos quizás en lo que es la parte local, la parte de Gualeguaychú como ciudad, lugar en donde estás trabajando, estás militando, estás haciendo tu aporte. Llevas muchos años dentro de la política. ¿Qué te moviliza a seguir hoy en día haciendo trabajo de política? Porque podrías estar quizás relajando en tu casa, dedicándote al ámbito privado. Yo estoy en el ámbito privado, ¿no es cierto? Yo no tengo cargo público hace 20 años, ni tengo contrato. Claro, por eso podrías estar abocado a eso y no estar trabajando detrás de... Ni tengo hijos en la municipalidad, ni parientes, ni contratados, ni subcontratados, nada, ¿está claro eso? Porque por ahí, ante tantos golpes que viene por ahí decir, mirá que yo no tengo esto. Bueno, yo lo digo pues, para aclarar un tema. O sea que vivo de mi laburo. Parece que uno sueña con que esto no se derrumbe, uno sueña con que esto de algún modo se mejore, que la democracia no sea solamente un mecanismo de forma, sino también que le dé sustantividad a un progreso de la sociedad. Me parece que uno tiene que trabajar por eso y uno sueña con que no caigamos. Yo creo que lo que está pasando en el orden nacional,
la mala administración de Bordé en las gestiones donde hoy no sabemos cuál es el ejecutivo, cuál es el legislativo y cuál es el judicial, porque se juntan para determinar medidas como estos que han hecho de llevar adelante un juicio frente, en el caso de la destitución de la fiscal Goyeneche, simplemente porque la fiscal Goyeneche estaba investigando bien. Ese fue el único motivo por el cual es desplazada. Uno se desalienta, y creo que también en el ámbito local hay que no están involucrados quizá en la dimensión con que está en el orden nacional y provincial, hay que también intentar hacer cambios. Me decías al principio, sí, uno está trabajando en un partido político de distrito que está próximo a aprobarse, que es el ETER, Entre Todos Entre Ríos, que va a ser un mecanismo por el cual nosotros queremos proponer la candidatura de Francisco Álvarez a la Municipalidad de Gualeguaychú, al gobierno local, y por el cual pretendemos competir para hacer gobierno a partir del 2023. Creemos que acá también hace falta un cambio, que tiene que ver con que se termine este seguimiento ultranza, teniendo cuidado de separar. Yo no puedo hacer cargo contra el gobierno municipal local respecto a lo que sería perder de vista lo que es el manejo de las finanzas públicas o inconductas éticas. Pero sí creo que no podemos tener un gobierno municipal que se desentienda absolutamente de temas tan graves. La semana pasada, por causa que estoy atendiendo, hubo 2 pibes de menos de 18 años que cayeron en la droga, y los propios familiares me vinieron a buscar para que yo intentara que los detuvieran porque ellos no podían vivir en paz. Eso es lo que me llega a mí, y los casos globales que hay, y aparte uno lo está viendo todos los días. Cualquier taximetrero, remisero amigo, te dice, mirá que en tal lugar están vendiendo, lo saben todos. Me parece que no podemos tener un intendente que nunca haya planteado este tema, ni inseguridad, ni el tema de las adicciones. Jamás ha salido de la boca acá del gobierno local, jamás se ha planteado nada. Han sido absolutamente, sí, han hecho un silencio que no se corresponde. Pues yo me pregunto, un vecino común, ¿a quién se va a quejar? Sino al jefe institucional que tiene una ciudad de más de 80.000 habitantes. ¿Tiene que ir a quejarse al intendente? El intendente, por supuesto, no puede hacer una investigación, pero el intendente puede movilizar, impulsar, darle el apoyo político a aquellos que tienen resortes para la investigación. Me refiero a la fuerza de seguridad, llámese gendarmería, llámese policía de Entre Ríos, a lo que signifique impulsar y darle el respaldo necesario para ver al mismo tiempo cómo llegamos a establecer un sistema lumínico que sea completo, que avance. Se ha avanzado, yo no lo voy a negar, pero también que avance mucho más, y que por lo menos sepa que el intendente se está preocupando por esto. Esto acá no existe. Nunca he visto una noticia en el diario que diga el intendente se reunió con el jefe de policía o con las fiscales en Gualeguaychú preocupado por el tema este. Y va a decir que sirve. ¿Cómo no va a servir? La apoyatura política, en el buen sentido de la palabra, sirve para que vea que el esfuerzo que pueden hacer a veces algunos fiscales en forma solitaria vale la pena, y que ellos se sientan respaldados. O el policía que quiere separarse de muchos policías que también están en la joda, y también hay que decirlo. Entonces hace falta ese respaldo. Eso no es que no sirva, sirve. Aparte la sociedad dice, bueno, quienes me conducen institucionalmente, más allá de que yo los haya votado, yo no se votan, es el jefe, y como jefe institucional tiene que responder a ese requerimiento. Mencionaste a Francisco Álvarez. Dentro de Juntos por el Cambio ya hay bastantes aspirantes a lo que es la futura candidatura de la Intendencia. ¿Crees que se puede lograr una unidad en todo eso? ¿Crees que la fractura que se genera, vamos a decir, una fractura sana de aspiraciones, no le da también ventaja a la competencia? La unidad es un objetivo a lograr. Nosotros partimos de un punto. Acá el punto de partida es que la sociedad es un hormiguero revuelto. Esto es, la hormiga no tiene un camino, no tiene una unidad de razón. Hay que tratar de que ese hormiguero revuelto, que la sociedad se encauce. La política no escapa a esas cosas. Nosotros que entendemos que esto no lo puede gobernar un solo sector. Encima en un marco donde la sociedad está absolutamente desinteresada de participar en política, de decir, mirá, yo estoy dispuesto a acompañarte en la municipalidad en un cargo, o en la provincia, yo estoy dispuesto a abandonar mi actividad privada y dedicarme a ser secretario de gobierno, secretario de obras públicas, o acompañar. Entonces, en ese marco que estamos, ¿no? Este es el escenario que hoy tenemos, que va a tener como que gobierno. Por supuesto que no es lo mejor, pero es la situación que tenemos, y desde esa situación, porque si no corres el riesgo de que no acertés en el diagnóstico,
menos en la perspectiva de las propuestas que quieras hacer y que además te frustres enseguida, que esa es una cosa que hay que cuidar. Aquel que se acerca en política tiene que entender que esto no es una carrera de 100 metros, esto no es para Usain Bolt, esto es un maratón. Como un maratón tiene que ser de 42 kilómetros y hace falta un esfuerzo permanente, constante, sin prisa pero sin pausa, tratando de detener esta hecatombe que tenemos en la degradación y ver cómo sentamos. ¿Esto se va a terminar en un gobierno nuestro? No, pero sentemos bases mínimas, empecemos a preocuparnos de estos flagelos que tenemos. Oye, no podemos comentar solamente que hay más personas que caen en la drogadicción. No podemos solamente decir que la inseguridad cada vez peor, porque así lo único que somos es espectadores pasivos frente a una montaña que se cae, y eso no corresponde. Eso tiene que ver con lo que me preguntabas hoy, por qué uno lo hace, porque uno aspira a que esta ciudad crezca, a que nuestra ciudad crezca, y avance, no que se deteriore. Y creo que eso hace falta. ¿Y por qué hay tantos candidatos? Yo creo que estamos un poco... ¿Cómo te lo podría decir? Vas a decir que te hago algo muy antiguo. Algunos sueñan con la pinta de Carlos Gardel, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de humildad a veces si no salgo a pelear una candidatura a intendente. ¿Está? Uno cuando salía era porque tenía gente arriba que te golpeaba como los dedos y te decía, che, anda por acá, plantea esto, reflexiona sobre esto. No abortaba la posibilidad de tu pensamiento propio, pero te enriquecía la perspectiva, cosa que vos tuvieras una mirada más amplia. A ver cómo te lo digo de la manera más exquisita y menos agresiva posible. El otro día, creo que fue el Diario El Día, que lanzó un comentario y a partir de ahí dijo que había como 12 candidatos. Vamos a ser honestos. De esos 12 candidatos que había, yo calculo que la mayoría no sabe. Vos le decís, dame en 5 minutos la síntesis de por qué querés ser intendente. ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué enraiza? ¿Cuál es la estructura vertebral de lo que vos querés hacer con este ente administrativo, de servicio público, autárquico, institucional, que está en un cronograma fijado por en un organigrama fijado por la Constitución primero? ¿Estás de acuerdo que esto es una manifestación del Estado en su carácter terciario? La primaria es la nación, la secundaria es la provincia. Y decime qué querés hacer con este presupuesto, decime cuál está. ¿Sabés cuáles son los gastos corrientes? ¿Sabés qué capacidad de obra tiene? ¿Sabés cuánto viene por la casualidad, como creo que lo ha hecho bien el gobierno actual, de tener un gobierno nacional amigo que le ha dado ayuda? Está bien, eso no tiene nada de malo. Sí hay que tener en cuenta que no solo hace falta obras cuando vos gobernás, aún una municipalidad, también hace falta generar conceptos sobre lo que se fije. No solo hace falta arreglar la plaza, hace falta arreglar la plaza, pero al mismo tiempo no hacer este seguidismo alcahuete que se hace con un gobierno absolutamente corrupto como el kirchnerismo, ¿cierto? Luis, muchísimas gracias, me han quedado varias preguntas en el tintero, ya tendremos oportunidad más adelante. No, muchas gracias a vos. Hemos culminado por el día de hoy, los invitamos la semana que viene a continuar en este trayecto que estamos haciendo semana a semana de recorrer la política y escuchar las distintas voces para poder enriquecernos, pensar cada uno por nuestra cuenta y seguir así expresándonos en libertad.